¿Qué tal, Project Managers Descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. Hoy vamos a hablar de las juntas de seguimiento. Estas juntas de seguimiento normalmente las programo una vez a la semana, porque son juntas un poco más formales. Aunque todos los días tengo reuniones, conversaciones, comunicación con todos mis equipos de trabajo. Hay una junta que tengo programada con los encargados de cada proyecto o del proyecto específico donde se está trabajando para hacer un seguimiento de lo que está pasando. Muchas veces estas juntas de seguimiento las estoy realizando con las empresas porque los residentes tienen tres canales de comunicación. Uno lo mantienen directamente con el stakeholder, el otro lo tienen directamente con la supervisión del stakeholder o los jefes que ellos tienen dentro de sus organizaciones. Y el tercer canal de comunicación es conmigo. En la mayoría de los casos, los subordinados de ustedes como Project Managers Descalzos tratarían directamente con ustedes, con la comunicación, como ustedes siendo su jefe. Sin embargo, ustedes lo saben, muchas veces los stakeholders están recorriendo los proyectos, los sitios de trabajo. Interactúan, por supuesto, con la gente que encuentran. No debe de ser lo ideal, ustedes deben de estar siempre acompañando al stakeholder para que lo guíen, respondan sus preguntas y sepan cuáles son sus necesidades o sus requerimientos. Sin embargo, también es muy conocido de que ciertos stakeholders ni siquiera avisan porque lo quieren hacer de esa manera y revisan las instalaciones, el progreso, cómo están las cosas, para después hacer un listado, emitir un correo, etcétera, como sea. Este tipo de reuniones, como les comento, yo las programo una vez a la semana. Cada uno de ustedes podrá definir la frecuencia. Diario no, que esto son juntas distintas. La comunicación diaria, como les digo, es diferente a esto. Ustedes definan la frecuencia, si será semanal o quincenal. Yo prefiero que sea semanal. Y este tipo de reuniones son importantes por lo siguiente. Les comento, en uno de los proyectos que trabajé precisamente con un project manager específico. Raúl, si me estás escuchando, muchos saludos. Ahí te vas a acordar de este proyecto. El stakeholder estaba constantemente en el sitio de los trabajos. Existía una supervisión y por supuesto estaba yo. Entonces, como les comento, estos tres canales de comunicación funcionaban. El stakeholder pedía ciertas cosas, la supervisión pedía ciertas cosas y yo pedía ciertas cosas. ¿Por qué? Porque son aspectos diferentes. Como ustedes saben, los project managers tenemos que tener distintas cachuchas, distintos cascos, distintas mentalidades para saber a quién nos estamos dirigiendo, de quién estamos recibiendo información, cómo la procesamos y cómo la debemos de contestar. En estas juntas, lo que busco es que esos tres canales de comunicación, esas tres instrucciones o esas tres peticiones que se hacen, o tareas, o cambios, o registros, se mantengan dentro de lo que son los objetivos del proyecto, se mantengan dentro de los costos y se mantengan dentro de los alcances que el proyecto debe de tener. Para eso es esta junta. Me gusta tenerla, por supuesto, en una oficina tranquila, normalmente es en las instalaciones de la empresa, no en el sitio del trabajo, porque el sitio de trabajo, por supuesto, se presta para estar viendo, checando, revisando, interrupciones, por supuesto, constantes, pero las cosas que están pasando ahí. Esto lo hago, como les repito, ya con una cita específica, o sea, es una junta específica de 1 hora de duración, fuera del sitio de trabajo. Inclusive, ustedes lo saben, cuando hago este tipo de reuniones, con celular apagado. No hay comunicación. En este proyecto que les comento, empezaron a pasar cosas muy curiosas, como les digo. De repente el stakeholder pedía ciertos acabados, cierto tipo de acabado, cierto detalle en ese acabado específico. Esto era un acabado de piedra de la región, careada, colocada a mano,
muy larga la tarea, muy complicada de poderse realizar, muy cara, por supuesto. Cara me refiero a que no es lo mismo aplanar y pintar que estar careando, haciendo trabajo de piedra con cincel, así como les digo, cincel y maceta, seleccionando cada una de las piedras y acomodándolas. Es un acabado muy bonito, luce mucho, pero sí es muy tardado, se necesita mucha paciencia y el avance no es tan rápido. Los stakeholders, por supuesto, se empiezan a desesperar porque ven poco avance. Sin embargo, cuando ya ven el producto terminado, aunque hay sus cositas, pues definitivamente luce mucho. En fin, ¿qué fue lo que pasó? En este caso se estuvo presionando mucho, le decimos piedrero, así como hay plomeros, oficiales albañiles, fierreros, carpinteros. En este caso es un piedrero, porque trabaja la piedra. Este piedrero no estaba avanzando adecuadamente. Este muro era un muro muy especial porque es el que remataba la zona de la alberca en el jardín, en el patio, en la zona entre el porche, el jardín y la alberca. Pero era un muro grande, la verdad es que era un muro decorativo grande. Por un lado nos ayudaba a bloquear las visuales de vecinos y por el otro lado formaba un remate, como les comento, de esas dos zonas. El piedrero estaba avanzando pero no lo que debería. Se colocó un segundo piedrero del otro lado del muro. El muro estaba forrado por los... Uno avanzaba más rápido que el otro. Definitivamente sí se vio la calidad y la velocidad con la que trabajaba este muchacho nuevo, lo cual provocó dos cosas. Una, celo profesional con el primero, porque se dio cuenta que sí se podía trabajar más rápido, y por el otro, se esmeró más el primero en que sus juntas, sus recortes, la colocación fuera de mucho mayor precisión. Por supuesto se veía la diferencia entre una cara y la otra. Eso no fue tan relevante en este caso porque lo que buscábamos ya a estas alturas con esa junta de revisión a la que voy a entrar ahorita con detalle es que el objetivo de ese muro es que ya se terminara en una fecha muy específica. Pero el problema principal no fue ese. Fíjense a lo que voy. Una vez que habíamos avanzado lo suficiente, ya teníamos una altura considerable del acabado. Una de las caras ya estaba prácticamente terminada, estábamos trabajando con la corona, los remates de arriba, y con el perfil, lo que sería la cara entre las dos principales. Y de repente, el stakeholder llegó a la obra, se plantó ahí con el residente, el project manager del proyecto, y le dice, oye, Raúl, fíjate que lo que está pasando aquí es que todo está muy bonito, pero se les olvidó la cascada. Y ahí fue cuando todo el mundo empezó a brincar. ¿Cuál cascada? ¿De qué me están hablando? Resulta que el stakeholder había hablado con la supervisión para que se colocara una cascada en ese muro que arrojara agua a la alberca, para que por un lado funcionara como feature, le decimos aquí, ya saben, que aquí en Los Cabos trabajamos mucho con norteamericanos, entonces los términos siguen siendo un feature, resaltar ese muro con esa cascada. Aparte del ruido, el movimiento, etcétera, por medio de esa cascada se llenaba la alberca y formaba parte del sistema de la alberca. Pero esa cascada, por supuesto, no estaba en el proyecto original. Y el stakeholder se le ocurrió un día que vio una cascada en algún lado, se lo dijo a la supervisión, pero la supervisión no bajó la instrucción con el residente, tampoco conmigo, se quedó con esa instrucción. Desgraciadamente el stakeholder tampoco giró un documento, correo, una comunicación, un WhatsApp a todo el equipo de trabajo. Él se confió a que la supervisión haría el trabajo. Y no está mal. Ahí el que falló fue la supervisión. La supervisión se tenía que haber encargado de emitir ese cambio, hacer la orden de cambio, ya saben todo el proceso. Y ese tipo de juntas son precisamente para poder obtener esa información. Ya en la junta me dice, oye Pepe, pues acaba de pasar esto el día tal, nos juntábamos los sábados,
pasó tal día y empecé a tratar de averiguar cuál es la especificación, cómo se tenía que hacer, etcétera. Pero nadie tiene información, simplemente es una idea. Ya tengo el muro prácticamente terminado y ahora hay que hacer toda una instalación más colocarla, por supuesto, la tubería con toda esa instalación, hacerle detalle también en piedra de la cascada, es romper lo que ya se hizo. Ya vimos todo lo que se tardó el piedrero en hacer esto, y esto va a complicar muchísimo la fecha de entrega, va a complicar, por supuesto, el retrabajo, va a ser más caro, vamos a tener que hacer ranuras. Bueno, ya saben ustedes, una complicación, y sobre todo porque habíamos presionado ese trabajo para que se terminara. Por eso es importante esta junta de seguimiento. Esto que está pasando, como les digo, pasa normalmente. Por eso es tan importante la comunicación, por eso yo insisto tanto con ustedes, Pégame Descalzos, con la comunicación. De veras es fundamental. Por ahí les hago el comercial, está el taller de comunicación eficaz para que lo revisen la información y lo vean, porque la verdad es que esto resuelve muchísimas cosas dentro del proyecto. En fin, les comento entonces cuáles son el framework, cuáles son los pasos que uso con este sistema de junta semanal. Una vez que están conmigo, y ustedes lo saben, tienen que traer su libreta siempre, por supuesto con qué anotar, para que podamos revisar punto por punto lo que integra esta junta de seguimiento. Ok, en primer lugar, por supuesto sabemos que estamos hablando de un proyecto específico. Hay veces que tengo residentes de 2 o 3 proyectos, pero en este caso específico es uno solo. O sea, por supuesto ya sabemos qué proyecto es. Y en esa libreta, tanto la de él como la mía, por supuesto apuntamos la fecha y empezamos a apuntar los temas con los que vamos a trabajar. En primer lugar, revisamos alcances. Ese es el primer tema. Y en estos alcances empezamos a ver cuáles son las tareas sobre las cuales estamos trabajando que estén cumpliendo o no estén cumpliendo con los alcances. En este caso, por ejemplo, pues fue el rendimiento del piedrero, o también fue la calidad con la cual se estaba entregando la piedra. Me refiero a la calidad de la piedra porque el proveedor no nos entregó exactamente como se había solicitado. El piedrero tuvo que carear todavía piedra, eso nos llevó más trabajo, más tiempo, etcétera. Bueno, en fin. Revisamos entonces los alcances. Revisamos, por supuesto, el siguiente punto es qué fue lo que se hizo la semana pasada que se cumplió y qué no se cumplió. Una vez que sabemos qué se cumplió y qué no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Y vamos anotando qué fue lo que pasó. En el punto número 3 de esta junta, y la llevamos así en este orden estricto, el punto número 3 es saber cuáles fueron los resultados de eso que pasó. Esto es, si surgió un problema y se resolvió, ¿cómo se resolvió? ¿Qué se hizo para resolverlo? Porque esto queda registrado, como ustedes saben, en la relatoría. Pero ahí queda, en esa junta ya queda definido qué se hizo, cómo se resolvió este. Intervino quién, recursos, stakeholders, todo lo que haya sido para resolver ese problema. El siguiente punto es qué tenemos relacionado con el tiempo. Como vieron, el primer paquete es calidad. El segundo paquete es el tiempo. Aquí tenemos que ver el programa. Específicamente revisamos las tareas que ya se cumplieron, cuáles son los avances físicos de las tareas, y entonces nos metemos a la programación que viene. Aquí revisamos específicamente, como les digo, las tareas que se terminaron, las que están en proceso y las que vienen. Cuando hablo de este tema con ellos es, muy bien, en tu programa ya vimos este avance, sin embargo, el avance que teníamos programado para esta fecha no lo estás alcanzando. Tenemos que ver entonces ritmos, tendremos que ver cómo vamos a incrementar si es necesario personal, y revisamos
cómo ha sido el desfasamiento. Si este desfasamiento es por culpa de alguna situación que provocó el cliente, como el caso de la cascada, ¿dónde está la orden de cambio? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué no se produjo? ¿Por qué se procesó o no se procesó? Etcétera. Y aquí es donde empezamos a tener el control también administrativo. Una vez que estamos revisando esto y que sabemos cómo está nuestro programa, qué tareas tenemos y qué tareas nos faltan por hacer, cuáles se completaron, empezamos a revisar también. El siguiente punto es el punch list continuo. Aquí es donde podemos empezar a definir cuáles son las tareas, las áreas, las fases, los espacios que se pueden ir cerrando ya como punch list para entregas parciales. Eso nos ayuda mucho, como saben, porque ya no nos esperamos a tener un punch list al final de 2000 cosas que arreglar, sino que vamos entregando un punch list continuo en el cual vamos haciendo el punch list y revisando el punch list de áreas específicas para hacer entrega. Ahí ya no entra nadie, ya se entregó esa parte del proyecto, nadie entra y seguimos trabajando con las demás tareas. El siguiente punto que trato con ellos son los riesgos. ¿Qué riesgos detectaron y qué riesgos están viendo que podamos tener? Y dentro de estos riesgos que platico con ellos están las interferencias. Como saben, los proyectos son de muchos proveedores, stakeholders, muchos contratistas y subcontratistas que intervienen en el proyecto. ¿Cuáles son las interferencias? Para las tareas que se están realizando, instalaciones especiales, tiene que hacer tal cosa para que aire acondicionado entre, pero los equipos de la alberca no han llegado, todavía no tenemos listo entonces el cuarto de máquinas, pero la alimentación hidráulica hacia el cuarto de máquinas no está listo. Tenemos el problema de la interferencia de que la gente de Landscape ya empezó a meter su tierra para el jardín, entonces el pasillo que teníamos como acceso se va a empezar a congestionar. Tenemos la interferencia en la parte de los acabados, una situación de espacio, el espacio definido para la cuestión de almacenaje ya está muy saturado y esa interferencia lo que está provocando es estrechar los accesos. Por lo tanto, las interferencias en una y en otra tenemos que irlas resolviendo para saber dónde están los cuellos de botella del proceso y poderlos ir desatorando. Uno por uno, sí es posible, si los podemos desatorar de un solo jalón, ideal. Por eso también es muy importante el plan logístico. También ya hablamos en otro programa del plan logístico. Si se puede resolver el plan logístico desde el principio, mucho mejor, porque con esta tarea de seguimiento nada más damos seguimiento al plan logístico, en donde ya los espacios deberían estar definidos, dónde estaba cada quien, en qué secuencias, por dónde están los ingresos, las salidas de sus materiales, basura, por ejemplo, residuos que se manejan por otro lado, y dónde estaban las bodegas de acuerdo a las secuencias de cada quien y por dónde iban a accesar a hacer los trabajos. Sin embargo, se presentan. ¿Qué interferencias hay en cada uno de estos? Los vamos apuntando las interferencias para tratar de resolverlas lo más rápido posible y que no se den. Y el último punto con el que cierro la junta son las inamovibles, que yo le llamo. 3 tareas. Me pongo de acuerdo con el residente, project manager encargado, lo que sea del proyecto, para saber cuáles son las 3 tareas inamovibles que la próxima semana se tienen que concluir sí o sí, para que entonces entremos en el programa, resolvamos los temas logísticos, de interferencias, de calidad, de seguimientos, de problemas internos, de administración, que tiene que ser. 3 tareas. Si ustedes se fijan, podemos tener un programa de 200 tareas, no importa, no podemos atacar las 200, por supuesto, al mismo tiempo, es un absurdo, aunque he tenido jefes que les encantaba presentarme el programa, ponérmelo y aventarme en el escritorio,
Y de tus 200 tareas no has hecho 100. Pues no, claro que no he hecho 100. Falta todavía que lleguemos a esas. Por eso, pero como sea. Estas 3 tareas inamovibles que yo les llamo son muy específicamente trabajos, secuencias, llegadas de materiales o una situación muy específica sobre la cual no podíamos fallar porque de otra manera nos pateaba o el programa o nos afectaba en el costo. Esas 3 tareas inamovibles son las tareas estratégicas sobre las cuales se tiene que concentrar el residente del proyecto, el project manager, de tal manera que la siguiente semana sean las que tenga todo el tiempo brincando en su libreta, en su lista de tareas, en lo que ustedes quieran, como lo quieran ustedes hacer. Ya hemos platicado de eso también. Sin embargo, esas tareas son las prioritarias, las estratégicas. Todas las demás tareas, por supuesto, son necesarias seguirlas continuando y seguir haciendo. Pero esas 3 tareas estratégicas son las que nos iban a dar, por supuesto, el mayor avance y cumplir con los hitos, los plazos, las fases, las entregas parciales. Esas eran las 3 tareas. Entonces, cada semana revisábamos, como vimos, calidad, tareas ejecutadas, revisábamos todos los alcances, revisábamos los problemas administrativos y de comunicación, revisábamos qué seguía en el programa y revisábamos las tareas inamovibles. De esta manera, con esta estructura que les comento, ustedes pueden llevar cada una de sus juntas. De aquí sale una minuta interna, porque aquí también hay responsables, no nada más es el project manager, van saliendo responsables en cada una de esas tareas, sobre todo en las inamovibles, de tal manera que sus seguimientos sean mucho más precisos cada semana. Y si ustedes saben cuáles son sus tareas prioritarias, concéntrense en ellas. También hemos hablado de esto, también ya saben, está mi otro comercial, el libro que ya tengo a disposición de ustedes, el Quick Win de 2 minutos, para que ustedes vean cómo se puede manejar esto de manera diaria y lo pueden estar revisando. Muy importante esta junta, Project Managers Descalzos, junta de seguimiento. Sigan esta estructura, ajustenla. Acuérdense, no es la Biblia, pero me ha funcionado muy bien durante muchos años. Ajusten ustedes a los temas que necesiten, que cada proyecto requiera, pero en general este esqueleto, este framework, les puede ayudar, por supuesto, para tener un mejor control. No dejen de visitar la página web y les tengo otro anuncio, Primers Descalzos. Ya estoy trabajando también dejando contenidos en YouTube. Por supuesto es diferente a esto que estoy platicando con ustedes en el podcast. Lo que está en YouTube es un poco más corto, más preciso, con otros temas, con otras situaciones. Ahí les encargo que se den una vueltecita al canal de YouTube, que vean cómo está. Y todo lo que ustedes ya saben, denle like y bueno, todo eso, suscríbanse, etc. Que estén muy bien, Project Managers Descalzos. Nos escuchamos en el siguiente programa. Buenos proyectos.